Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor esté con ustedes. Qué hermoso el cántico que cantábamos, que andamos por fe y no por ver, por fe y no por vista. Amén. Este canto es un canto hermoso, escritural, que lo vamos a volver a cantar después de nuestro sermón, ya que el sermón de hoy día tiene mucho que ver con la fe. Se llama, lo he titulado, La fe en medio de la tormenta. Amén. Y se encuentra en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 45 al 52. Amén. ¿Se escucha bien? Perfecto. Dale un poquito más de volumen para no tener que hablar tan fuerte. Ahí sí. Bien, hermanos. Bien. Bien, hermanos, nosotros estamos, si ustedes se han fijado, estamos en el libro de Marcos y hace como 3 semanas atrás empezamos a ver el Evangelio de Marcos capítulo 6. Primero vimos, ¿se acuerdan?, el rechazo de los vecinos de Jesús en Nazaret, que eso está del capítulo 6, versículo 1 al 6. Después analizamos el llamado, envío y equipamiento de los discípulos, y eso lo encontramos en el versículo 7 al versículo 14. Y la semana pasada vimos cómo los discípulos, después que regresaron de su misión, estaban cansados. Y Jesús los invitó a un lugar desierto, los escuchó, y allí recobraron fuerzas, pero mientras estaban recobrando fuerzas, las multitudes interrumpieron su descanso y Jesús igual los atendió. Y ahí desprendimos varios principios y verdades espirituales. Bien, y ahora, hermanos, llegamos al versículo 45 de este magnífico capítulo. Ahora vemos un episodio de la vida de Jesús y de sus discípulos que es importante, hermanos, que nos detengamos en él. Porque nosotros normalmente pasamos de largo, ¿cierto? Leemos, pasamos de largo, pero la idea es que nos detenemos en cada una de estas escenas, y ya que ella es importante para nuestra vida espiritual y en nuestra vida de fe, hermanos, todos pasamos por momentos de tormenta, momentos en los que las olas parecen desbordarnos y el viento sopla con fuerza en contra de nuestras vidas. Sin embargo, en esos momentos en esos momentos el Señor sale a nuestro cuidado. Amén. Jesús siempre está presente, observando y listo para intervenir. Gloria al Señor. ¿Puedes moverme un poquito para acá la pantalla? Gracias. Hoy, hermanos, nos enfocaremos en un pasaje profundamente revelador del Evangelio de Marcos, específicamente en el versículo
45 al 52. Y lo vamos a leer. Vamos a leer este mensaje, esta palabra de Dios. Lo leemos puesto de pie, por favor. Nos ponemos de pie y lo leemos en el nombre del Señor. Dice, enseguida, lo leemos todos juntos, 1, 2, 3. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Tomamos nuestros asientos. Esta historia, hermanos, nos presenta a los discípulos en medio de una tormenta violenta, mientras Jesús camina por las aguas para alcanzarlos. Nosotros esta mañana descubriremos lecciones valiosas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe en medio de las dificultades. Es una narración que muchos de nosotros, hermanos, hemos escuchado, incluso desde nuestra infancia. Pero sigue teniendo el poder de asombrarnos y enseñarnos lecciones vitales sobre nuestra fe, hermanos. Quisiera que usáramos un poquito nuestra imaginación y nos pusiéramos en esa escena. Por un momento estamos en un bote que está en medio de un lago, en la oscuridad de la noche, y el viento sopla con fuerza, las olas golpean los costados de la embarcación. No sé si alguno de nosotros ha estado en esa situación. Ha estado en un bote, en un barco de noche, y cuando empieza a soplar el viento y empiezan las olas, ¿a alguno de ustedes les ha pasado? ¿No? Bueno, nosotros con mi esposa viajamos en febrero del año 95 con un grupo de misioneros, 40 misioneros, al sur de Chile. Y fuimos y nosotros nos tocó viajar en el barco evangelista y atravesamos el Golfo de Penas. Y el Golfo de Penas es un golfo que sube y baja, y a nosotros se nos ocurrió estar arriba, porque este barco tiene 4 pisos hacia abajo y nosotros los pusimos arriba en la baranda, digamos, y nosotros subía y bajaba y el mar, hermanos, estaba por ahí arriba. Era impresionante, hermanos. Qué impresionante e impactante tiene que haber sido para los discípulos, que los discípulos eran hombres de mar. Eran hombres de mar, nosotros no éramos hombres de mar, a nosotros nos impresionaba. Pero estos eran hombres de mar y ellos se asombraron.
mucho. Ellos lucharon con todas sus fuerzas para mantenerse a flote. Pero de repente, hermanos, ven una figura en medio de la noche caminando sobre el agua hacia nosotros. Nosotros pensaríamos, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Miedo? ¿Asombro? ¿Incredulidad? Bueno, esta es precisamente la situación en que se encontraban los discípulos en el pasaje que estudiaremos hoy. Ahora vamos a ver el contexto. Sí, lo encendí recién. Ahí sí. Bien. Vamos a ver el contexto. Antes de sumergirnos en los detalles de este pasaje, es importante que entendamos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Es lo que sucedió antes de este episodio. En este evento ocurre inmediatamente después de la alimentación de los 5.000, que se encuentra en Marcos capítulo 6, verso 30 al 44. No lo vamos a leer, pero usted léelo en casa. Que es uno de los milagros más conocidos de Jesús. Después, los discípulos acababan de presenciar cómo Jesús multiplicó los 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud. Sin duda, ellos estaban asombrados y eufóricos por lo que habían visto. Jesús, sabiendo que la multitud quería hacerlo rey por la fuerza, como nos cuenta Juan en su Evangelio, decide separarse tanto de la multitud como de sus discípulos. Y él envió a sus discípulos en un bote al otro lado del lago, despide a la multitud y se retira, solo a orar. Gloria a Dios. Bueno, en este contexto de asombro, de confusión y de separación, es que ocurre el evento que estudiaremos hoy, al que he llamado fe en medio de la tormenta. Y tenemos estos 3 puntos principales que vamos a ver. Si usted puede tomar nota, muy bien, ahí los tiene. El primero es: Jesús observa y se acerca a sus discípulos en la adversidad. Va del versículo 45 al 48, lo vamos a estar revisando. El segundo punto será la reacción de los discípulos y la respuesta de Jesús, que va del versículo 49 al 50. Y el tercero, el resultado de la intervención de Jesús y la falta de comprensión de los discípulos. Ahí lo voy a dejar un momento para que usted lo pueda anotar, ya que es muy importante que usted tome en cuenta estos puntos para que cuando usted en su casa lo revise, usted sepa, ya, esto era. Amén. Bien, ahí me faltó el tercero. El resultado de la intervención de Jesús y la falta de comprensión. La falta de comprensión de los discípulos. Bien. ¿Ya anotaron? ¿Tomaron nota? ¿Sí? Ok. Bien, vamos al primer punto. Jesús observa y se acerca a sus discípulos en la adversidad. En este primer punto, hermanos, exploraremos cómo Jesús observa a sus discípulos y se acerca a ellos en el momento de la adversidad. En este pasaje, en Marcos 6, 45, 48, nos ofrece una rica enseñanza sobre la atención y el amor de Jesús hacia aquellos que le siguen, especialmente en tiempos difíciles. Y para eso vamos a leer versículo 45 al 48 y le pediré a
a mi hermano Claudio, que ahí saca el micrófono. Tiene alto cable el micrófono, así que ese. Puedes ahí. Tiene bastante. Dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bien, lo primero que vamos a ver es el versículo 45, que nos habla acerca de Jesús, que Jesús se separa de sus discípulos, pero Él se separa a propósito. O sea, hay un propósito en la separación de Jesús. Muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra vida personal, espiritual, sentimos que Dios o que el Señor nos abandona, o nos sentimos alejados de Dios, pero siempre, hermanos, no es porque sí, es por un propósito. Amén. El versículo 45 leyó el hermano y dijo: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Jesús, al enviar a sus discípulos en la barca, Jesús no solo se despide, sino que hay un propósito en esa separación. La instrucción de Jesús era de ir a Betsaida. La instrucción de ir a Betsaida puede no haber tenido sentido en ese momento para ellos. A menudo Dios nos guía hacia situaciones que no comprendemos completamente. Hermanos, ¿les ha sucedido últimamente a ustedes que hay situaciones que no las comprenden totalmente? Que hay situaciones que suceden y usted dice: ¿pero por qué me pasa? Bueno, a menudo Dios nos guía a situaciones que no comprendemos completamente. Este acto de separación es un recordatorio de que Jesús tiene un plan. Siempre cuando te sientas abandonado por Dios, es porque Jesús tiene un plan contigo. Amén. Ahora, esto es importante, incluso cuando no lo vemos. En nuestras vidas puede que nos sintamos separados, hermanos, de amigos, de familiares o incluso hasta de nuestra comunidad de fe. Pero es en esos momentos que debemos recordar que Dios puede estar preparando algo grande para nosotros. Aleluya. Preguntémonos, hermanos, ¿qué situaciones en nuestras vidas nos han de sentir confusas o dolorosas? ¿Podemos confiar que hay un propósito en ellas? Amén. Número 2. Jesús ve la lucha de sus discípulos. El versículo 46 nos dice que después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Después de despedir a la multitud, Jesús se retira a orar. Esto, hermano, no es porque él necesitaba orar. Más bien, él no necesitaba orar, pero él oraba porque no era una necesidad, sino que en él era algo habitual. Porque era Dios, porque era el Hijo de Dios, pero era Dios mismo. Entonces no es que Él necesitara como nosotros, sino que era algo natural en Él, por decirlo de alguna forma. Pero esto es significativo porque muestra que mientras Él
Mira, hermano, mientras él estaba en oración, sus discípulos estaban en la barca en medio de la tormenta. Gloria a Dios. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra que el Señor intercede cuando nosotros entramos en la tormenta de nuestra vida. Esta semana que pasó, nosotros más de alguno aquí ha entrado en una tormenta, pero el Señor está intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. Tenemos hoy la certeza que Cristo, hermanos, está intercediendo por su iglesia. Vaya a Romanos 8:34. Y leemos: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Ahora, nosotros entendemos que el Señor está, ese es su ministerio, interceder por nosotros ahora, pero en el tiempo de los discípulos, cuando Jesús estaba con los discípulos, Jesús aún estaba intercediendo por ellos. El texto señala en el verso 48, dice, y viéndolos remar con gran fatiga, y viéndolos. A ver, no entiendo mucho esto. Por una parte nos dice que Jesús está orando, ¿cierto? Está orando. Y cuando uno ora, cierra los ojos, ¿cierto? ¿Sí o no? Por lo menos yo oro así, con los ojos cerrados. Por lo general. Pero aquí dice, y viéndolos, Jesús los vio. ¿Cómo los vio? No lo sé. Si los vio en el Espíritu, si, no sé, tenía un zoom e hizo un zoom, no sé. Pero dice, y viéndolos remar con gran fatiga. O sea, no solamente los vio, sino que además sintió que estaban fatigados. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque el viento era contrario. Gloria a Dios. Ahora, físicamente Jesús estaba distante de ellos, ¿cierto? Que él no los podía haber visto. Pero Jesús estaba observando las luchas de sus discípulos. Mi hermano, aunque Jesús no está aquí contigo presencialmente, Jesús está en el cielo. Pero Él sabe qué luchas tienes. Sabe lo que estás pasando. Y no hay ninguna lucha que el Señor deje de lado. Hay muchas luchas que aparentemente el Señor deja solo para que tú aprendas. Pero el Señor no nos desamparará jamás. Este viento no solo es un obstáculo físico, sino también es una representación de las adversidades que enfrentamos en nuestra vida diaria. Jesús es consciente de las dificultades que enfrentamos, incluso cuando sentimos que estamos solos. Hermano, te insisto, Él ve tu lucha, Él ve tu fatiga, Él sabe que estás pasando y no te deja. Gloria al Señor. En los momentos en que estamos remando con gran fatiga, recordamos que Jesús los está mirando, los está observando. Él no es indiferente a nuestro sufrimiento. Gloria al Señor. Tercero, Jesús viene a ellos en el momento más oscuro. ¿Te has dado cuenta, mi hermano, mi hermana, que a veces parece que el Señor nos abandona por un tiempo y cuando estamos a punto de caer de la cornisa, que sentimos que vamos cayendo, pero no caemos porque Jesús nos está llevando? ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido que como que Jesús está ahí en la última hebra de la cuerda? Está a punto de soltarla y no te caes, porque Jesús está contigo. La mención, hermanos, de la noche, que aquí dice, y al venir la noche, verso 47, dice, y al venir la noche,
la mención de la noche tiene un significado importante en la Escritura. La noche puede representar oscuridad, ¿cierto? Pero también incertidumbre y peligro. En la cultura judía, la noche es a menudo un momento en el que se intensifican los temores y las inquietudes. Para los discípulos, la llegada de la noche significaba que no solo estaban lejos de la seguridad de la orilla, sino que también estaban enfrentando un entorno desconocido. Un entorno desconocido. El verso 48 que lo leímos, lo leeremos de nuevo, dice: cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La cuarta vigilia de la noche, esa es la hora más oscura de la noche. O sea, no sé si ustedes han hecho vigilia en la noche en el campo y se dan cuenta que entre las 4 y las 6 es la hora más oscura. Siempre la hora más oscura es antes del clarear la mañana, es la hora más oscura. Y es la hora también que hace más frío. ¿Se han dado cuenta, no? Entonces, en ese momento es en el que Jesús se acercó a sus discípulos, entre las 4 y las 6 de la mañana. Esto nos enseña que a menudo, en nuestros momentos más oscuros y desesperados, Jesús viene a nuestro encuentro. Gloria a Dios. Siempre es así, hermano. Es más, algunos que llevamos años en el Evangelio ya nos hemos acostumbrado a confiar en Jesús de tal manera que ya sabemos que el Señor nos va a rescatar. Ya sabemos. Gloria al Señor. Ahora no por eso nos vamos a tentar. Este acto de caminar sobre el agua de Jesús no es solo un milagro, sino que es una manifestación del poder de Jesús sobre la naturaleza. Mucho se ha dicho de este caminar sobre las aguas. Se dice incluso, algunos que nos decía la otra vez, nos contaba la otra vez el pastor Rodrigo, nos decía que los orientales, que en la India habían personas que supuestamente caminaban sobre el agua, que podían meditar y por la meditación podían controlar esa parte de la naturaleza. Y entonces muchos dicen que Jesús, entre los 12 y los 30 años, Él se fue a Oriente. Eso es lo que dicen, ¿cierto, Rodrigo? Pero eso es lo que dicen y no hay prueba de eso. No lo hay, no existe. Nosotros sabemos que Jesús estuvo en Nazaret todo ese tiempo. Pero es interesante ver cuáles son estas supuestas ideas que hay en torno a Jesús. Entonces, por eso dicen que Jesús caminaba sobre el agua, porque Él era alguien que había dominado el poder de la mente. Pero nosotros sabemos que eso no es así, porque Jesús es Dios y Él tiene control de toda la naturaleza. Él no solo observó nuestra lucha, Él no solo observa nuestras luchas, sino que viene a nosotros en medio de ella. Gloria a Dios. Hermano, eso es precioso. Es precioso saber que cuando estamos enfermos, Jesús está viniendo en medio de la enfermedad para mostrarnos su poder y su amor. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles y sentimos que estamos en la oscuridad, es fundamental recordar, hermanos, que Jesús siempre viene a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Conclusiones de este punto. Primero, nos enseña que a pesar de las tormentas y adversidades que enfrentamos, Jesús tiene un propósito para nuestras separaciones.
Muchas veces vienen separaciones matrimoniales o separaciones de familia o separaciones de amigos y uno cree que se terminó. Pero no está dicho todo, hermano. La última palabra siempre la tiene Jesús. Siempre la tiene Jesús. Nosotros incluso podemos hasta pensar en el divorcio, pero la última palabra la tiene Jesús. Es bueno preguntarle al Señor, si el Señor, yo ya sé la respuesta del Señor, que el Señor no quiere que nos divorciemos, porque lo dice su palabra, ¿cierto? Siempre hay una segunda oportunidad para los que creen. Hermano, si tú estás pasando por algún momento de prueba, de separación de tu familia, de tu, no sé, no tomes una decisión tan a priori. Consúltala con el Señor. Pide consejo. Amén. Gloria al Señor. Bien. Segundo, Jesús tiene un propósito en nuestras separaciones. Siempre hay un propósito, siempre. Dios tiene siempre un propósito, aunque nosotros no lo veamos, Dios lo ve. Y tercero, Él ve nuestras luchas y siempre viene a nuestro encuentro en los momentos más oscuros. Gloria al Señor. Hermano, si eres hijo de Dios, Dios no te abandona. Aunque padre y madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Aleluya. Vamos al segundo punto. La reacción de los discípulos y la respuesta de Jesús. Hermano Ivonne, ¿quiere leer? Sí, bueno, versículos 49 al 50. Aquí está el micrófono, mi hermana. Se lo puede llevar para allá porque el cable es muy largo. Así que tírelo. Ahí, tírelo. Eso. ¿Ve que es largo? Tienes que encenderlo. Ahí. Ya, la palabra dice así: viéndoles ellos andan sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Dios. En este segundo punto de nuestro sermón titulado Fe en medio de la tormenta, nos enfocaremos en la reacción de los discípulos ante la aparición de Jesús caminando sobre el agua y cómo su respuesta fue un reflejo de su falta de comprensión y de fe en ese momento. Lo primero que veremos es que es fundamental para entender cómo el miedo puede distorsionar nuestra percepción y cómo la voz de Jesús trae claridad y consuelo en medio de nuestra confusión. El primer punto que veremos es que el miedo distorsiona la percepción de los discípulos. ¿Ha visto cómo muchas veces cuando tenemos miedo nosotros exageramos las cosas? ¿Es así o no? Las exageramos y nuestra mente, no sé, uno que le tiene miedo a un ratón. Nosotros con Claudio participamos de ese temor. Y nosotros la laucha más chiquitita la vemos gigante, ¿cierto? Pero por ejemplo mis hijas, mi esposa, son problema con las arañas, ¿cierto? O con los bichos.
con los bichos. Y yo, gracias a Dios, no. Entonces yo hasta los mato con la mano los bichos. Pero mis hijas, es la percepción, entonces ellos, no sé cómo lo verán en su mente, como monstruos. Pero aquí dice el verso 49, que viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron. ¿Cómo gritaron? No sé. Habrán gritado, ¡ah! Como una mujer, o como, no sé, cómo habrán gritado. Pero dice, y gritaron, porque todos los veían. ¿Y qué es lo que dice? Segundo punto. Se turba. Vamos a hacer una breve recapitulación del segundo punto. La reacción de los discípulos y la respuesta de Jesús. El punto 1 dice, el miedo distorsiona la percepción de los discípulos. Bueno, yo estaba diciendo que a nosotros el miedo nos distorsiona la realidad, ¿cierto? Y los discípulos aquí gritaron, porque ellos vieron un fantasma. Pero este temor muestra cómo el miedo puede hacer que veamos las cosas de manera diferente a la realidad. Es lo que decía yo, es lo que decía que, por ejemplo, nuestras fobias nos hacen alterar la realidad. Ahora, el miedo tiene esta capacidad de nublar nuestra mente y llevarnos a conclusiones erróneas. ¿Y cuál fue la conclusión errónea de los discípulos con Jesús? ¿Cuál fue? ¿Quién me puede decir? ¿Que vieron qué? Un fantasma. Y saben que la versión griega usa la palabra espíritu inmundo. Espíritu inmundo. O sea, es tan fuerte porque para nosotros un fantasma puede ser un fantasma. Pero la verdad, lo que dice en la versión griega, dice un espíritu inmundo. O sea, que ellos veían algo mal. Ellos estaban tan alterados con todo lo que estaba sucediendo, que lo que vieron no veían a Jesús caminar, sino que veían algo malo. En lugar de reconocer a Jesús que venía a ayudarles, los discípulos lo confundieron con un espíritu. Esto nos recuerda que en nuestras vidas el miedo puede hacernos perder de vista la verdad de quién es Dios y lo que Él está haciendo, hermanos. Reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos permitido que el miedo distorsione nuestra percepción de las situaciones? Cuando enfrentamos, por ejemplo, circunstancias difíciles, es fácil ver lo negativo y perdemos de vista las verdades de Dios. Amén. Debemos recordar que aunque la situación parezca sombría, Jesús siempre Jesús está presente y activo. Gloria a Dios. Número 2, Jesús responde inmediatamente. Y nos dice, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero enseguida habló con ellos. A pesar del grito de temor de los discípulos, Jesús no los dejó en su estado de confusión, sino que él inmediatamente respondió a su miedo. Gloria a Dios. ¿Sabe que Dios no va a permitir la confusión? Porque esta es una hermosa representación de la gracia de Dios. Él nos aleja de nosotros cuando estamos asustados, sino que se acerca y nos habla, hermanos. Gloria al Señor. La voz de Jesús trae una luz en medio de la oscuridad. En momentos de caos y miedo, su voz es un faro que nos guía y nos tranquiliza. Jesús no solo calma sus corazones, sino que también les brinda la claridad que tanto necesitan en ese momento de confusión. Gloria al Señor. Número 3, las palabras de Jesús traen consuelo y revelación. Gloria a Dios. Aunque estemos pasando el momento más oscuro, hermanos, cuando tomamos la palabra de Dios, encontramos consuelo, encontramos revelación. Gloria a Dios. Tened ánimo, nos dice.
Tened ánimo, no temáis. Las palabras de Jesús son profundas y llenas de significado. Tened ánimo es un llamado a la valentía, al recordatorio de que no estamos solos. Gloria al Señor. Yo soy es una afirmación de Jesús, de su identidad divina. En el griego es una forma de identificarse como Dios, la palabra ego eimi. Este yo soy conecta a Jesús con el mismo Dios que se reveló a Moisés en Éxodo 3:14, subrayando su naturaleza divina y su autoridad sobre la creación. Gloria a Dios. Lo que estaba diciendo ahí con el yo soy, le estaba diciendo yo soy el mismo que creó el cielo y la tierra. No temáis, porque yo soy el creador. Gloria a Dios. Eso aparece en Colosenses 1:15, que Él nos dice en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que por Él fue creado, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, las cosas visibles e invisibles, todo fue creado por Él y para Él. Gloria al Señor. Así que Él también dice, no temáis. Jesús no solo está ofreciendo consuelo, sino que también una instrucción clara. Le está diciendo no teman. Este es un mandato directo que invita a los discípulos a dejar de lado sus temores y confiar en Él, quien está presente en medio de su crisis. Gloria al Señor. Las conclusiones de este punto nos dice que la voz de Jesús trae claridad y consuelo. Hermanos, cuando estamos en apuros, siempre busca la palabra de Dios, porque la voz de Dios te traerá claridad y te traerá consuelo. Gloria a Dios. Número 2, es fácil de perder la vista de quién es Jesús. Es fácil, hermanos, para nosotros que somos humanos, todavía terrenos, finitos. Es fácil perder de vista quién es Jesús cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Jesús una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, ya vamos perdiendo la claridad de quién es Jesús. Y así nos encontramos con hermanos que, por ejemplo, se han ausentado de este lugar hace 2 años, 3 años. Y uno les pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Bueno, Jesús es el Señor y eso. Pero nosotros discernimos una cierta distorsión, ¿cierto? Porque no es lo mismo que estar con Jesús todos los días. No es lo mismo estar en la congregación con Jesús todos los días. Amén. Es importante mantenerse dentro de la congregación de Jesús. Entonces, nos dice que su respuesta a nuestro miedo es inmediata. Ahora, el Señor no nos prohíbe tener miedo, pero Él te dice, no temáis, yo soy. No temáis, yo soy. No temáis. Gloria al Señor. Él nos llena de amor con su yo soy. Bendito sea el Señor. Vamos al tercer punto. El resultado de la intervención de Jesús y la falta de comprensión de los discípulos. Gloria al Señor. Nos dice en este tercer punto de nuestro sermón que analizaremos el resultado de la intervención de Jesús y la falta de comprensión que mostraron sus discípulos. Los versículos 6, 51 y 52 nos ofrecen un profundo entendimiento sobre la naturaleza de la fe, la presencia de Jesús y cómo nuestra percepción puede ser afectada por la dureza de nuestros corazones. Leeremos el versículo 51 y 52 y lo va a leer. Bueno, lo primero que vemos ahí
es que la presencia de Jesús trae calma. Gloria a Dios. Rodrigo, hay un himno antiguo que dice que Jesús trae la calma, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, pase la tormenta no, ese no. Pero bueno, para algunos casos también. Sí, hay un himno ahí pentecostal que dice que la presencia de Jesús trae calma. Dice el verso 51, dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Esta acción es fundamental. Dice, y subió a ellos en la barca. Jesús no solamente caminó sobre el agua, no solamente se quedó afuera, sino que Jesús entra a tu vida. Gloria al Señor. Jesús no es puertas afuera, es puertas adentro. La presencia de Jesús en la barca significa que Él está con sus discípulos en medio de la tormenta. Jesús en medio de la tormenta es Dios, Dios en medio de la tormenta. No es suficiente que Jesús esté observando de lejos. Él se une a ellos, lo que simboliza su deseo de estar presente en nuestras luchas. Mi hermano, te insisto, Jesús, tú tienes luchas, sí las tengo, pero Jesús no te abandona. Esa no es la diferencia, esa es la gran diferencia que tenemos con las demás personas. Todas las personas tienen luchas, pero la diferencia es que Jesús está con nosotros en medio de la tormenta y de la lucha. Y dice que se calmó el viento, el versículo 51a, y se calmó el viento. Este es un acto poderoso que muestra el control absoluto de Jesús sobre la fuerza de la naturaleza. Al estar con ellos no solo trae paz a su entorno, sino que también calma sus corazones. La intervención de Jesús transforma la situación por completo. Gloria a Dios. La presencia de Jesús cambia de tristeza al gozo. En nuestras barcas, ya sea en forma de problemas emocionales, financieros o de salud, al invitar a Jesús, al estar con nosotros, podemos experimentar su paz. Gloria al Señor. Segundo, el asombro no equivale a entendimiento. Dice el verso 51b, dice, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Este asombro es notable, pero también nos debe preocupar, porque aunque están asombrados por el milagro, su reacción indica que todavía no comprenden plenamente quién es Jesús. Hermanos, esto es preocupante para nosotros hoy, porque hay muchas personas que ¡wow! Se maravillan del milagro de Jesús, pero no saben quién es Jesús. Buscan el milagro y dejan de lado al Señor de los milagros. Están más sorprendidos por el milagro que por saber quién es Jesús. Este asombro revela que los discípulos no han hecho la conexión entre lo que han vivido y la verdadera naturaleza de Jesús. Ellos incluso decían, ¡wow! ¿Quién es este hombre? Pero ninguno se postró y adoró. No han entendido las implicaciones de los milagros que han visto anteriormente, incluyendo la alimentación de los 5,000. En nuestras vidas es fácil quedarnos en el nivel del asombro ante las maravillas de Dios. Sin embargo, Dios nos llama a profundizar en nuestra comprensión de Él. Gloria a Dios. Tercero, la dureza de corazón impide la comprensión. Y aquí está la razón de por qué los discípulos, aún estando con Jesús, aún viendo los milagros, comiendo
la multiplicación de los panes, aún viendo a Jesús subir a la barca en medio de la tormenta, había dureza. Y aquí está la razón, verso 52, que dice, leámoslo todos juntos, en voz fuerte. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mi hermano, podemos nosotros llevar años en el Evangelio, pero nuestros corazones pueden estar endurecidos. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Por eso cada día, hermano, tú tienes que quebrantar tu corazón y pedirle al Señor que tu corazón no se endurezca. Que tengas un corazón como la primera vez. Gloria al Señor. Aquí Marcos revela la raíz de la falta de comprensión de los discípulos. ¿Cuál era? ¿Por qué no podían comprender? Porque tenían el corazón duro. La dureza de corazón actúa como una barrera que impide la percepción espiritual. Muchas veces nuestras vidas no perciben lo espiritual porque hay una dureza de corazón. Digámosle al Señor hoy día, cambia mi corazón de piedra, hazlo un corazón de carne. No están conectados los milagros que han presenciado con la verdadera identidad de Jesús. Esta dureza puede prevenir del miedo, la incredulidad o simplemente la falta de experiencia de fe. Mis hermanos, son necesarias las experiencias de fe. Es necesario. Ahora, nuestra fe, ojo, nuestra fe no es una experiencia. Porque la fe es un acto que Jesús provoca, pero desde allí empiezan las experiencias de fe. Desde la fe empiezan hacia adelante las experiencias, que son experiencias que vamos teniendo con el Señor. Y son fundamentales para que podamos tener un testimonio con Cristo. Por ejemplo, nuestras enfermedades. Por ejemplo, nuestras faltas, nuestros problemas económicos. Todos ellos son parte de la experiencia de fe. Aleluya. Todos nosotros hemos tenido problemas de enfermedades, problemas económicos, etc. Y podemos decir que Dios ha estado con nosotros. Que Dios ha estado con nosotros. Presente en medio. ¿Por qué? Porque es una experiencia de fe que es necesaria para testificar de que nosotros creímos en Jesús. Y que Jesús está con nosotros. La apertura de nuestro corazón a la obra de Dios es esencial para crecer, en nuestra fe. La apertura de nuestro corazón a la obra de Dios. Mis hermanos, Dios está obrando en este momento. Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando allí, en la sala de hospital. Dios está obrando. Dios está obrando. Inclusive en la situación que estamos difícil, Dios está obrando. No lo entendemos, pero Dios está obrando. Gloria al Señor. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios ablande nuestro corazón, hermanos? Gloria al Señor. Las conclusiones de este punto. Hemos aprendido que la presencia de Jesús trae calma a nuestras tormentas. Gloria al Señor. Yo no sé qué tormenta estás viviendo, pero yo sé que Jesús trae la calma a esas tormentas. El asombro por sus milagros no es suficiente, sino lo que acompañamos de un verdadero entendimiento de quién es Él. El asombro por sus milagros no es suficiente el asombrarse, sino que lo debemos acompañar con un verdadero entendimiento de quién es Él. ¿Quién es Jesús? Gloria al Señor. Y tercero, nuestro corazón puede dificultar nuestra capacidad
de comprender la gloria de Dios. Muchas veces nuestro corazón se va por aquellas cosas que no se entienden espiritualmente. Ojo con eso, tenemos que aprender a discernir espiritualmente. Y muchas veces ese discernimiento no tiene nada que ver con lo que nuestro corazón está percibiendo. Porque nuestro corazón percibe la naturaleza humana, no la naturaleza divina. Gloria al Señor. La conclusión, hermanos. Vimos cómo Jesús observa y se acerca a sus discípulos en la adversidad. Esto nos recuerda que no estamos solos, hermanos, en nuestras luchas. Jesús siempre está atento a nuestras oportunidades y a nuestras necesidades. Gloria a Dios. Amén, hermano. Siempre, siempre Jesús está atento a nuestras necesidades. Jesús, la mayoría de las veces te va a permitir la lucha. Te va a permitir que pases por la tormenta. Pero Él estará ahí como un poderoso gigante para ayudarte. Gloria al Señor. Segundo, sobre la reacción de los discípulos y la respuesta de Jesús. Esto es un poderoso recordatorio que su voz puede calmar. Que su voz puede calmar nuestras tormentas internas y externas. Gloria a Dios. ¿Hay tormentas internas? ¿Tormentas externas? ¿Tormentas que tú solamente tienes? Jesús tiene el poder para calmarlas. Y Jesús está ahora calmando esa tormenta. Y tercero, observamos el resultado de la intervención de Jesús y la falta de comprensión de los discípulos. Esto nos revela que el asombro no es suficiente. Necesitamos una fe que trascienda el asombro y que nos lleve a una comprensión más profunda de quién es Él. Hermano, si pudiésemos concluir todo este sermón, diríamos que la prueba de nuestra fe nos ayuda a comprender la identidad de quién es Jesús. La prueba de nuestra fe, la tormenta, la lucha. Hermano, todos vamos a pasar por las luchas, todos vamos a pasar por las tormentas. Pero nuestra perseverancia y la fe que desarrollemos nos va a saber de quién es Jesús, que tenemos en Él la confianza plena. Gloria al Señor. Puesto de pie, hermanos. Al concluir, quiero animarlos a reflexionar sobre cómo estas lecciones pueden aplicarse a sus vidas. En medio de las tormentas que enfrentamos, recordemos que Jesús está observando y Él se acerca a nosotros. No permitamos que el miedo distorsione nuestra percepción, sino que busquemos su voz en nuestras luchas. Y sobre todo abramos nuestros corazones para permitir que Él ablande cualquier dureza que nos impida comprender su amor y su poder. Amén. Oremos al Señor, hermano, puesto de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos guía y nos fortalece. Te agradecemos por la promesa de que en medio de nuestras tormentas tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar que Jesús observa nuestras luchas y que Él viene a nuestro encuentro en el momento justo. Te pedimos que nos des la fe para reconocer su voz en medio del miedo y la confusión. Que podamos dejar atrás nuestras dudas y asombros y buscar una comprensión más profunda de quién es Él.
Señor, te pedimos que ablande nuestros corazones, que quite toda dureza. Señor, para que podamos ver y creer en tu poder y en tu amor. Te entregamos, Señor, nuestras tormentas. Te entregamos nuestras luchas. Te entregamos nuestras vidas. Señor, confiamos en ti. Confiamos que tú tienes el control. Gracias por ser nuestro refugio y fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Gloria.